Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y nos ayude a comprender que en todo arrepentimiento hay dolor y tristeza, pero para la genuina conversión y nueva vida se necesita la acción del Espíritu Santo. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Mateo 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestras más sinceras gracias por la gentileza de estar en nuestra sintonía cada día para compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 10 al 12, 23, 24. Pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultarle de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59, 2. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Pedro les dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Amados amigos, los versos citados describen la miserable situación en que cayó y vive la raza humana en relación con Dios por causa del pecado. Razón por la que nuestro Padre amoroso y misericordioso extiende el puente de su Hijo amado en sacrificio expiatorio como único medio para conectarnos con Él. El arrepentimiento es el estado de dolor y tristeza que se produce en el ser humano cuando presta atención a la voz del Espíritu Santo, el cual le habla al oír o escudriñar las Escrituras. Pero el arrepentimiento es solo una parte del proceso por el que usted tiene que pasar para adquirir la salvación de su alma. Es decir, nacer de nuevo, volver a la condición de limpieza e inocencia de pecado en que Dios nos creó, según Génesis capítulo 2, Juan 1, 12, 13 y 3, 3, 5. Para gozar de nuevo
de plena relación y comunión íntima con el Señor, tenemos que sentirnos pecadores y culpables de la muerte de Cristo. Sentir el horrible peso moral y espiritual de nuestros pecados e ir a confesarlos a los pies de Jesucristo, a la cruz del Calvario. No a las autoridades religiosas donde fue Judas de manera equivocada. Y a propósito de Judas, Heber Galito nos presenta hoy el tema Judas, el que también le entregó, parte 6, el arrepentido H, Mateo 27, 3. ¿Cómo murió Judas Iscariote? Al ver que Jesús era condenado, corrió hacia donde estaban los sacerdotes y quiso devolver las 30 piezas de plata. Estos religiosos no quisieron recibir el dinero, por lo cual fue y se ahorcó. Aparentemente la soga se cortó y cayó sobre una zona de rocas filosas, según el informe de Pedro. Cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Hechos 1:18. El dinero de la traición fue usado luego para la compra del campo del alfarero para sepultar a los extranjeros. Después de la resurrección, los apóstoles escogieron a Matías para ocupar el lugar de Judas Iscariote. Ahora nos preguntamos, ¿no dice acaso el relato inspirado que Judas se arrepintió? Veamos. La tristeza del mundo versión la tristeza de Dios. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Segunda de Corintios 7:10. La angustia es buena o mala dependiendo de su origen. Dios produce tristeza, sí. Dios trabaja en el espíritu del hombre para hacerle ver la condición espiritual en que se encuentra. Esta tristeza es provocada por la convicción de pecado y nos guía al arrepentimiento. Pero la tristeza que produce el mundo te lleva a la muerte. Esta fue una de las causas que llevaron a Judas a suicidarse. Su tristeza no era la obra de Dios, pues en su corazón estaba trabajando el enemigo. Y Dios no puede entrar donde no hay lugar para él. La respuesta de la religión, versión la respuesta de Dios. Hay buenas actitudes en el proceder de Judas. Él se arrepintió, confesó su pecado e hizo restitución. ¿No es acaso eso lo que exige el Señor como prueba de auténtico arrepentimiento? Sí, pero el error de Judas fue a donde se dirigió. Su dolor era por la injusticia cometida, pero su confesión y restitución fue ante la religión y los religiosos. El lugar a donde tenía que ir Judas no era el templo, sino el monte Calvario. Era allí donde podía lavar sus pecados. Por ello, un lavado religioso de conciencia nunca traerá paz al alma. Solo te empujará al abismo. Y tú y yo, hay dos grandes influencias que pueden desviar nuestra visión de las cosas de Dios. Uno es el mundo y la otra es la religión. Parecerían dos cosas antagónicas, sin embargo, la tristeza del mundo y la respuesta de la religión pueden confundir una correcta relación con Dios.
La manera de acercarnos a Dios es en espíritu y en verdad. Examinémonos y busquemos agradar solamente a nuestro Salvador. Por una cabeza, Alemania 2006. Transcurría el minuto 110 de la final entre Francia e Italia. Se jugaba tiempo suplementario y luego de una maniobra no muy clara, el jugador italiano Marco Materazzi insultó a Zinedine Zidane. El jugador francés conocido como Zizou inesperadamente se volvió y dio un violento cabezazo a Marco, lo que le valió la expulsión inmediata. A pesar de ello y debido a que la votación había finalizado minutos antes del desafortunado momento, Zinedine Zidane recibió el Balón de Oro. Su temperamento era el gran defecto de Zizou. ¿Cuántos cabezazos nos damos en la vida? Nuestras reacciones traen sus consecuencias a nosotros, a nuestra familia y a la iglesia local. Debemos ser llenos del Espíritu y quitar la ira, la maledicencia y la amargura. Piensa bien antes de reaccionar. No sea que tu reacción haga a otros pensar muy mal o te traiga consecuencia de ahora y también hacia el futuro. Encomienda tu vida y tu temperamento y tus emociones al control y guía del Espíritu Santo. Dios puede cambiar las cosas. Ojalá que así sea.